Dios te bendiga, bienvenidos a otro episodio de Y Contando. Hoy nos visita la pastora Sandra Martínez, pastora de la Iglesia Centro de Esperanza Cartagena, así que estamos de fiesta porque sé que esto es otra etapa de Ir Contando, ¿verdad? Ya nos conoces bastante, al pastor Daniel y a mí, y ahora queremos, ¿verdad?, también que otras personas puedan hablarnos, puedan enseñarnos, puedan ministrarnos, y ese es el caso con la pastora Sandra. Nosotros somos Centro de Esperanza Plaza Venezuela, soy la pastora Saily de Arocha, para los que no me conocen, y estamos aquí ubicados en la avenida Francisco Solano, con avenida Los Javillos, edificio Los Javillos, y queremos invitarte a nuestro servicio los días domingo a las 10 de la mañana y los días miércoles a las 6 de la tarde. Poderosos tiempos donde adoramos a nuestro Señor y donde recibimos una palabra que bien sabemos, como dice nuestro pastor, que una palabra de Dios puede cambiarlo todo. Amén. Dicho esto, damos inicio a este episodio con la pastora Sandra. Bienvenida, amiga. Estuvimos muchos años juntas aquí cuando estabas en Venezuela con tu familia, ¿verdad? Hasta que Dios los llamó a retornar a tu país, porque es tu país de nacimiento, ¿verdad? Colombia, pero también tienes a Venezuela allí en tu corazón. Claro, más sí. te vale. Bueno, pastora Sandra, en estos años, ¿en qué años se fueron? Nos fuimos en el 2016. En el 2016, ya son unos cuantos años por allá. El Señor... bueno, allá comenzaron con una casa de esperanza, ¿sí? Como comenzamos la mayoría de los pastores. Así es. Comenzaron por allá una casa de esperanza hasta que el Señor, pues, dijo, ya es el tiempo. Y nuestro apóstol los ungió a ti y a tu esposo como pastores, con sus hijos pequeños, a comenzar esa obra que es hermosa, pero nada fácil. Nada fácil. Bien, pastora, bueno, aquí pudiéramos estar mucho rato hablando porque pues hay mucha historia que contar, pero como te decía antes del programa, antes del inicio, detrás de cámara, una de las cosas en las que me quiero centrar hoy, porque sé que hay muchas personas necesitando esa palabra y que quizás no han escuchado tu testimonio, y hoy me quiero centrar es en esa dura etapa, esa situación tan difícil que te ha tocado vivir, porque pues todavía, pero ya hoy desde la sanidad, o eso es lo que nos vas a contar, ¿verdad? Amén. ¿Cómo viviste esa dura situación de perder a tu esposo, al compañero de vida, a tu novio, a ese mejor amigo, a ese pastor, ¿verdad? Porque no era una sola relación de amor, sino también de trabajo. Sí. Entonces, quiero centrarme hoy en este episodio, en eso, que nos puedas testificar cómo has podido salir adelante, porque te ves radiante, pero sé que hubo mucho momento de dolor. Sí. Bueno, primero quiero darte gracias, pastora, al pastor Daniel y a ti, de verdad, por permitirme estar aquí. Para mí es un privilegio servirles y más con mi testimonio, porque Amén. sé que va a ser de edificación para muchas personas. A veces pasamos situaciones y creemos que somos solamente nosotros los que vivimos esos duros momentos, pero sabemos que hay otras personas que están pasando lo mismo y de repente con nuestro testimonio podemos edificar sus Amén. vidas. Eso es muy importante, Amén. pastora, porque a eso nos llama Dios. Al Amén. momento a veces uno no lo entiende, y obviamente, y siempre digo, no es que uno tiene como pastor que pasar por todas las situaciones, Dios nos guarde, pero sí lo que hemos aprendido es que sí podemos, de nuestro momento difícil, ayudar a otros, ahí vemos la mano de Dios, y bienvenido sea. Amén, así es. Bueno, pastora, de verdad que ha sido un tiempo bastante de mucha enseñanza. Ha sido de mucha enseñanza. El dolor, de verdad, tocó la puerta de mi familia. Pues nosotros nos fuimos a pastorear en el 2016, tuvimos Casa de Esperanza, abrimos
Centro de Esperanza Cartagena en el 2018 y lamentablemente mi esposo, a días de cumplir nuestro segundo aniversario, fallece en medio de la pandemia, en medio de una situación muy fuerte como todos lo vivimos en el 2020. Yo digo que ha sido tan fuerte lo que Dios también nos ha querido enseñar como familia, como ministerio y a mí como mujer, porque no solamente vivimos, no solo fue la muerte, sino la muerte dentro de la pandemia, que también era algo que tenían lutado y en duelo a muchas personas. Y que no se podía vivir igual que, ¿sabes? Porque todo era encierro, no podías estar en ciertos lugares, así no podía ir las personas a acompañarte. Exactamente. Fue un tiempo bastante difícil, pero le doy gracias a Dios que nosotros como pastores sembramos en el corazón de muchas personas el amor de Cristo y pude ver también el amor de Dios en esos días, y no solo en esos días, en todos los días de mi vida. De verdad que he visto el respaldo de Dios. Esto fue una experiencia muy tremenda. Yo, 3 meses antes de que mi esposo falleciera, estaba en Estados Unidos, en un compromiso que tuve allá, y en una noche, el Señor, en una noche de intimidad, el Señor me dijo que mi esposo iba a fallecer. O sea, te adelantó. Sí, sí. ¿Él estaba enfermo? Él estaba enfermo, él tenía una condición en la sangre, aunque él no muere por su condición en la sangre, él le da un infarto, pero lógicamente por la condición, por el deterioro. Exacto, no pudo fluir la sangre como era en ese momento. Pero el Señor, meses antes, me había dicho una noche, una madrugada, en una intimidad con el Padre, solita en una habitación fría, no puedo dejar de recordarlo. Estaba allí, recuerdo yo que estaba una adoración que dice Jesucristo basta. Wow. ¿Sabes? De todo, se llama Corazón el grupo. Y esa canción, esa adoración estaba de fondo y decía Jesucristo basta. Y en medio de la adoración, o sea, yo después fue que fui armando todo. Sí, porque al momento uno no... Sí, porque Jesucristo basta. O sea, Él ya te estaba preparando, mira, te vas a quedar conmigo, pero yo voy a bastar, yo voy a estar allí. Fue tremendo. Wow. Entonces, esa noche, en esa madrugada, el Señor comenzó a hablarme de cosas que yo comencé a notar porque yo he tenido intimidad con el Padre, he sentido al Señor allí hablarme. A veces la gente dice, no, pero Dios no habla. Dios sí habla. Dios sí habla. Y lógicamente no es la voz estruendosa que todos esperamos, ¿no? Pero sí, y comencé a sentir y comencé a escribir todo lo que yo sabía que no venía de mí, era el espíritu que estaba en esa noche. Y le digo que ahora puedo ver que todas aquellas cosas que el Señor me dijo se han hecho, se han pasado. Y entre esas yo comencé con una lucha a comenzar a negociar con Dios, porque yo le decía, pero ¿quién va a morir? Porque el Señor, o sea, yo sentí que me preguntaba, ¿me amas? Y yo le decía, Señor, claro que te amo, aquí estoy, en esa intimidad. Y me dijo, y si llega la muerte a tu vida, ¿me seguirás amando? Y yo, wow, pero ¿quién va a morir? Y comencé, ay, Señor, que mis padres, mis hijos, mi esposo, comencé, usted sabe, a decirle al Señor que quién. Y a las 4 de la mañana, recuerdo que cuando estaba esa adoración, primero me dijo que quería que muriera a mí misma. Eso es algo que eso es lo que me ha permitido seguir, porque el Señor me dijo, quiero que mueras a ti misma y que me sirvas tiempo completo. Y a esa pregunta vamos a ir después porque, pero ahora entiendo muchas cosas. O sea, ya Él te estaba preparando para poder seguir. Pastora, y cuando llega ese momento, porque los que hemos perdido un ser amado, un ser querido tan cercano, en mi caso fue a mi madre, pero esos momentos, ¿verdad? Donde yo digo que las personas obviamente no lo hacen por mal, lo hacen porque nos aman, ¿verdad? Pero
a veces no saben, ¿verdad?, cómo atender a esa persona que está pasando por un duelo, que está viviendo ese dolor. Pero, ¿qué pudieras decirle a esas personas que ahorita están transitando ese fuerte dolor? ¿Qué pudieras decirles? ¿Qué te mantuvo, aparte de tus hijos, obviamente, y de que Dios estaba contigo? ¿Qué te mantuvo en pie? ¿Qué palabras? ¿Qué pudieras sugerirle a esas personas que quizás están encerradas en medio de su dolor, de su tristeza? Bueno, yo puedo decirles que definitivamente hay que rendirse, hay que morir a uno mismo, hay que menguar para que Dios crezca. En estos días compartía eso en la iglesia, porque es lo que yo siento que me ha ayudado a seguir. Y más que ya el Señor me lo había dicho, que quería que muriera a mí misma, para que Él pudiera crecer en mí y mostrarme sus bondades y muchas cosas. Entonces, yo siento que hay que vivir el duelo, hay que vivirlo, eso pastora. Es muy importante. Hay que vivirlo, no se repriman. Si hay que llorar, hay que llorar. El dolor, yo lo aprendí. Tengo una de las hermanas de mi esposo, que es mi amiga, ya no somos cuñadas, ya somos hermanas. Exacto. Y ella me dijo, si la alegría sale con risa, el dolor sale con llanto. Así que no te preocupes, llora lo que tengas que llorar. Ella fue una gran ayuda para mí, de verdad, yo siempre la bendigo y tengo la oportunidad ahora de bendecirla. Ella fue una ayuda para mí, para mis hijos, claro, que a veces dejó su dolor a un lado para ayudarnos, para apoyar. Y eso fue una de las cosas que me ayudó. O sea, ella me dijo, vive el duelo, vívelo con cada persona. Vive el duelo de manera diferente. El duelo tiene varias etapas también, pero las etapas usted de repente las vivió de una manera diferente a las etapas que yo viví, y me di cuenta que mis hijos las estaban viviendo de manera diferente, pero igualito tampoco los reprimí a ellos, dejé que ellos lo vivieran como tenían que vivirlo, sino que estaba mamá ahí siempre apoyándoles. Pero de verdad lo principal es agarrarnos del Señor. Amén. O sea, nosotros desde el día 1, le doy la gloria a Dios también por mi hijo Aarón. Mi hijo Aarón, ese mismo día, porque mi esposo falleció a las 8:15 de la noche. Cuando llego a la casa, pues está mucha gente en la casa. Era pandemia, pero pues lógicamente había muerto el pastor. Entonces estaba mucha gente en casa y la familia. Pero ya cuando todos se van, como a la 1 de la mañana o algo, que nosotros 4 nos fuimos a acostar, mi hijo Aarón me dijo, nos dijo, tomó como una autoridad, teniendo apenas 12 años, y tomó una autoridad y nos dijo a todos, nos dijo, pues murió mi papá, pero no ha muerto el Señor. Así es que aquí nosotros amamos al Señor por encima de todo, de la muerte y de cualquier cosa. Así que tenemos que seguir sirviendo y amando a Dios sin reproche. O sea, no hubo reproche, no hubo culpa. Sin reproche. No hubo pero Dios lo usó tremendo, porque fue con una autoridad y dijo, sin reproche y sin nada le vamos a seguir sirviendo a Dios y vamos a seguir amando a Dios. Y yo cuando lo vi con esa fuerza dije, entonces vamos a orar ahora. Y comenzamos a orar los 4. Oramos, le pedimos a Dios que nos ayudara, porque era el comienzo de un proceso. Sin él. De un proceso. No sabía cómo hacerlo, pero comenzamos a darle eso, el primer lugar a Dios. En casa, los primeros días era un silencio, no queríamos ni siquiera adoraciones ni nada, era un silencio. Después fue que poco a poco las cosas, pero sí, siempre había una palabra. Todos los días orábamos, todos los días. Es que nosotros teníamos un altar familiar. Ajá. Y lo seguimos teniendo. Y desde ese entonces, los 4 y también discípulos que agradezco a Dios por su vida. Tengo unos discípulos amados que desde el día 1 se quedaron viviendo con nosotros. Y era orando todo el tiempo juntos. Y eso nos ayudó mucho, porque de verdad, o sea, hay que poner a Dios en primer lugar. Y el que me esté escuchando, quiero decirte, tú solo no vas a poder. Tú sola no vas a poder. Tú tienes que agarrarte del Señor. Y el Señor es el que va añadiendo paz, el que va añadiendo tranquilidad, el que va añadiendo
Sí, sanando esas heridas. Y algo importante, quiero decirles, porque nosotros como pastores lo vemos mucho, y lo que dijo la pastora Sandra es muy importante, vivir el duelo, porque luego pasa como nuestra pastora, nuestra apóstol Loida nos enseña, ¿verdad? Después viene, entonces es diferente el duelo al luto. El duelo es ese tiempo que es necesario vivirlo, llorar, como decía la pastora Sandra, y va a ir cambiando porque tiene etapas. Pero ya el luto es cuando es ese dolor intenso, que se transforma en amargura, que va aislando a la persona. Y ahí eso sí no es sano, porque entonces allí es donde el enemigo entra y hemos tenido que ministrar, ¿verdad? Personas con aquella amargura, que eso no está bien. Entonces, por eso es necesario, y cuando uno comienza a estudiar ese tipo de casos, cómo se llegó allí, es porque o bien no vivieron el duelo como debían vivirlo, o porque hicieron altares de esas personas, ¿verdad? Porque recuerda que ídolos no es solo el muñequito. No, y que lo ponen por encima de Dios. Exacto. Ponemos a la persona por encima de Dios. Se vuelve la habitación un altar, la ropa, las no, y cosas, el enemigo está al acecho siempre. Esperando. Y aprovecha el dolor para internalizarlo, porque el que te recuerda, el que te culpa, porque todo, eso es una etapa del duelo. La culpa, la ira, la negación, la aceptación, la depresión, todo eso es una etapa del duelo. Entonces, la culpa, el enemigo, yo siento, pastora, en todo ese tiempo, que el enemigo usa la culpa para hacerte sentir, para acabar contigo, para es que lo llevaste, es que no lo llevaste, es que le hiciste, es que si hubiera. Pero cuando tú estás afianzado, cuando tú estás arraigado al Señor, el Señor te dice, tú no tienes culpa, hija, y tú entiendes que todo lo que Dios permite es porque así Él lo decidió. Algo que aprendí en medio de todo el duelo es que todas las cosas, dice la palabra de Dios, que todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a su propósito somos llamados. Yo le enseño siempre a la iglesia, no hay nada malo, porque si Él dice que todo obra para bien, entonces no hay nada malo. Y a veces creemos que la muerte es malo, a veces creemos que situaciones son malas. No, todas aquellas cosas que podemos creer que son malas también ayudan a bien, porque así lo dice su palabra, y nosotros tenemos que arraigarnos a su palabra y dejarnos dirigir por aunque ella. En el momento no lo entendamos, aunque en el momento obviamente la separación física es dolorosa, la persona fuerte. Puede sentir como que no hay mañana, como que no hay futuro. Tremendo. Y está bien en el sentido de, como decíamos, vivirlo. Pero cuando se tiene a Dios, podemos entender que eso también pasará. Y que uno lo vive. Yo viví a la semana, viví una crisis. Ajá. Viví una crisis muy fuerte. A la semana, era como la impotencia de no tenerlo, de no poder. Nosotros teníamos una relación muy bonita que en las mañanas era nuestra, en las noches eran nuestras, entonces en las mañanas nuestras así con Dios, y Él me consentía y yo esto, y esa relación de pareja, wow, eso lógicamente me estaba. Y que los primeros días, porque los primeros días es como todavía está la gente, ¿verdad? Los demás, es como a la semana, como a los 15 días, cuando tú comienzas a ver que ya esa persona no está, comienza como que a caer la realidad. Tuve una lucha, pastora, fue una cosa impactante, algo que yo nunca antes había vivido y espero jamás y nunca vivir. Amén. Pero ese día yo pude sentir que el enemigo me llevaba a la muerte. O sea, yo me sentí que estaba pasando como un portal. Yo soy muy creativa, ¿no? Y yo me sentía como después, ¿no? Cuando vine en sí, porque yo estaba hablando con una amiga y estoy hablando con ella y de repente comienzo a sentir esa ausencia, esa impotencia, ese dolor tan grande, y quería como que, o sea, me entró como una depresión, pero a la vez como un estado de pánico. Y yo nunca había vivido pánico. O sea, la depresión es normal que uno la viva en el duelo. Es normal, porque
pues lógicamente se fue un ser querido al cual amas tanto. Pero era un ataque de pánico, pastora, que yo vivía en un cuarto piso y yo sentía como que algo me decía, lánzate. Sí, porque son esas voces. Lánzate, no vas a poder. Lánzate, no vas a poder. O sea, la casa, la iglesia, los hijos, son 3 hijos, de diferentes edades. Los hijos, la casa, la iglesia, la familia, el dolor, tu tristeza, tú te quedaste sola. Yo nada más escuchaba, eres viuda, esa palabra viuda me golpeaba, eres la viuda, ahora todos te van a llamar la viuda, o sea, como calificándome, como algo así tan fuerte que yo decía, wow, y comencé a sentir que se me iba como la respiración y mi amiga me decía, ¿qué te pasa? Y yo, no sé, y me dio esa ansiedad, el ataque de ansiedad que llegó al pánico porque era que me quería lanzar, y yo quería como batuquear todo, y entonces ella llama a Yelenka y dice, Yelenka, y Yelenka es mi hija mayor, y Yelenka se vino para acá, gracias de verdad Dios por mis hijos, ellos aparte del Señor, han sido mi fuerza. Amén. Y me agarró, me abrazó y me decía, mamá, y me abrazaba, mamá, ¿qué te pasa? Y yo le decía, no los quiero dejar, pero a la vez no quiero estar. Fue un horrible, muy fuerte. Entonces, en medio de todo, también entra un hijo espiritual, entra Alberto y me separa al frente mío, entra él con su esposa, con Joana, comienzan a orar, pero yo recuerdo ahora todo, ¿no? Pero Alberto se para al frente mío y me dice, madre, usted tiene el poder y la autoridad, ¿qué pasa? Pero yo sentí esa voz que, Dios, y yo dije, sentí una cosa como que entró y yo no sé de qué manera salté de la cama y comencé a orar. Claro. Y a declarar, tomé la autoridad. Amén. Y a declarar y le dije al diablo que no tenía poder ni autoridad sobre mi mente, Amén, ni la mente de mis hijos. Por eso casi siempre que oro por la gente le digo, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Amén, amén. Y siempre digo que Dios alinee tu mente a la mente de Él y tu corazón a su corazón. Porque definitivamente nosotros necesitamos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, porque nosotros como humanos, nuestros pensamientos, el enemigo no puede escuchar lo que tú piensas, no puede ver lo que tú piensas. No es como Dios. Y como no lo puede hacer, entonces lo que hace es atacar tu mente para sacarte del propósito. Comienza a sugerir, y a ti que nos estás escuchando, ¿verdad? Imagínate si eso lo vivió una pastora. Correcto. Todas las personas dicen como que sí, o sea, es pastora. Sí, somos seres humanos, pero es verdad, nuestra relación con Dios puede ser un poco más cercana quizás que la tuya, que a lo mejor lo estás conociendo, o apenas hoy estás viendo este programa por primera vez, nunca has hablado con Dios. Pero quiero decirte, si una pastora, y yo también lo he vivido, o sea, como pastores, conocemos de Dios, claro que sí, pero el enemigo ataca. Imagínate a ti, que quizás que no escuchas la voz de Dios, pero por eso hoy, como decía la pastora Sandra, te invitamos a que allí donde estés, por lo que estés pasando, por lo que estés viviendo, quizás llegan esas voces, Satanás, mira, a veces se presenta como el mejor amigo. A veces yo siempre le digo a la congregación, él no es como nos lo dibujan con el tridente y la cola y los cachos, rojo y los porque cachos. Si saliera así, todo el mundo le diría afuera, no lo escuchara. Total. Él se presenta, como dice la Biblia, como ángel de luz, y muchas veces llega con voces, con pensamientos que tú crees que son tuyos, pero no lo son, ¿verdad? Como eso de... Y no te voy a decir una palabra, digamos... así fuerte, no, sino que va a buscar como aconsejarte. Sutil. No vas a poder, no te lo dice directamente, como dice el dicho popular, no te dice perro, pero te muestra el hueso. No te dice que atentes contra tu vida, como hizo con la pastora Sandra, pero le dice, no vas a poder, mira todas las responsabilidades, ahora te van a llamar así. ¿Y cuántas personas no han atentado contra ellos mismos por esos pensamientos, esas voces? Gente incluso que no ha logrado, gracias al Señor, atentar y finalizar su vida, pero que sí se ha hecho daño y luego dicen, es que escuchaba voces, porque sí pasa, pero por eso es necesario llevar cautivo
esos pensamientos. Mira, reconocer estos pensamientos no son míos, estos pensamientos no son de Dios. Es verdad, estoy sufriendo, pero mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Mayor es aquel que murió en la cruz, que es nuestro Señor Jesucristo, para llevar nuestras dolencias, nuestras enfermedades y también nuestros dolores. Y dice la Biblia, un versículo, ¿verdad?, que lo decimos de memoria, pero es cuando estamos en esos momentos tan fuertes que entendemos, que dice que Él nos dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que la gente te ve y dice, pero ¿cómo tú puedes? A mí me pasó que viviendo ese dolor con la ausencia de mi mamá, que como siempre digo, no solo era mi mamá, sino mi mejor amiga, mi intercesora, porque yo necesitaba algo y la llamaba, mamá, ponte a orar, pon a esa mujer, y el no tenerla, pero... Y a eso voy a otra pregunta, pastora. El saber que habían personas, aparte obviamente de mi esposo y mi niña pequeña que me necesitaban, que también había una congregación que Dios había puesto bajo nuestro cuidado, y saber que yo podía ser de bendición. Seguía teniendo el dolor, lloraba en mi cuarto, pero llegaba y a predicar y poder dar una palabra. Eso también hace... El dolor está allí, pero entonces comienza como que, gracias Señor por poder usarme. Y como dijimos al inicio, si esto puede bendecir a otros, bienvenido sea. ¿Cómo fue tu tiempo para otra vez estar en la iglesia, llevar una palabra? ¿Cómo fue esa transición, pastora? Bueno, el Señor por medio de su palabra, y esa palabra que usted decía ahora de la paz, yo recuerdo que yo se la compartí cuando murió su mamá, porque yo le dije, esto me ayudó a mí. Fue como, mi hija tuvo una conversación conmigo y me decía, pues es suficiente que mi papá se haya ido, necesitamos que tú sigas. Necesitamos bien a mamá. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué me dice esto? Bueno, me fui a la habitación, tuve un tiempo con Dios y el Señor me levantó con esta palabra, y en Filipenses 4:4, donde dice regocíjate en el Señor siempre, otra vez te digo regocíjate, pero dice después, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con toda oración y ruego en acción de gracias. Y dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará de vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa palabra para mí fue un rema, todavía lo es. Y todavía el que se lo puedo compartir, así como lo hice con usted, es cuando la gente pierde a alguien, se lo digo, porque yo no le digo más nada, no le digo no llore, no le digo, ay, sí, todo va a pasar. No llore, lo vas a volver a ver. Sí va a pasar, sí el dolor va a pasar, porque el dolor pasa. Sí, o sea, porque Dios nos permite, o tú le debes permitir a Dios que el dolor pase. Sí van a pasar, o sea, sí van a superar cosas. Lógico, hay momentos todavía, yo todavía, a veces yo hablo de mi esposo como si él estuviera aquí, como si estuviera acá. A veces yo me siento todavía casada, o sea, yo a veces me siento como que tengo que comportarme como una mujer casada, ¿ve? Pero después pero en realidad lo que me sostuvo fue esa palabra. Y a veces cuando quiere venir el enemigo, porque él vino a matar, a robar y a destruir. Sí, no para. Y es lo que te digo, o sea, no permitas que él con pensamiento, eso lo tenemos que decidir nosotros, pastora. Definitivamente. De que él viene con los pensamientos, pero tú párate firme y dile, no tienes poder ni autoridad en mi vida, mi mente le pertenece a Cristo. Y eso es lo que hago, porque hay veces, todavía hay momentos que viene la cosita y lo recuerdo, y ver a mis hijos, cuando uno ve a los hijos crecer y uno dice, parece, wow, sí. mi segundo hijo se parece mucho a su papá, o cuando mi hijo menor, que fue el que menos pudo disfrutarlo, yo digo, wow, si lo vieras ahora cómo están. Esos momentos que quisiera que compartir, lo que sí, yo digo, aquí tendría que estar él, o cosas así, pero también trato como de cuando veo que el enemigo me quiere, trato de quitar todo y disfrutar el momento con mis hijos, con la familia, pero uno tiene esos momentos, pero ahí es donde viene esa palabra. Me agarré de esa palabra y comienzo a declararla, pastora. Yo siempre digo, por nada debo estar afanoso, si no sean conocidas la web, y lo declaro. Me la aprendí de memoria y comienzo a declararla, porque para mí fue un código que Dios me dio y me reveló en ese momento. Amén. Y lo que hago es eso, y la paz de Dios que sobrepasa
todo entendimiento, guarde mi corazón, igual con mis hijos. Y entonces seguiste, porque yo recuerdo cuando llega la noticia aquí a nosotros como red ministerial, wow, y de verdad te confieso, pastora Sandra, yo dije, bueno, a lo mejor le entrega a la iglesia a otra persona, porque no es fácil, hablo como pastora, no es fácil, y por lo general la carga, por decirlo de alguna manera, la responsabilidad mayor está sobre el pastor, ¿verdad? Porque ellos son la cabeza del hogar y de la iglesia, ¿no? Yo apoyo a mi esposo en todo, pero él es el pastor. Entonces yo decía, wow, y la pastora y tres jovencitos, uno niño y los otros adolescentes. Pensé que no ibas a seguir, te lo confieso, y para mí ha sido un ejemplo de verdad verte y que la iglesia está hermosa, pero sé que detrás de eso, pues, eso hay llanto, hay momentos de, como dijiste, rendirte delante del Señor, pero qué hermoso ver lo que Dios está haciendo en ti y a través de ti. Gloria a Dios. Y bueno, y el apoyo, porque no has estado sola, no se puede, Amén. no se puede sola, por eso también es necesario no aislarse. Y vuelvo a lo que hablábamos un poco al inicio. Hay momentos en la etapa del duelo, hay momentos de soledad, que uno quiere estar solo o con personas muy, muy cercanas, pero luego hay que saber, necesito, y saber pedir ayuda, porque también, esa es otra. Y eso también habla de nuestra humildad. No lo sabemos todo, pedir ayuda, porque quizás, ¿sabes? El nivel de dependencia puede haber, ¿verdad? Personas que dependían de esa persona que ahora no está. Es necesario pedir ayuda, primeramente a Dios, obviamente, pero también Dios va a conectar con personas que puedan ser de bendición. Y ojo con esto, porque no es que ir a poner en las redes como mucha gente lo hace, ¿sabes? Escribir, mi recomendación muy particular, cada quien tiene su forma, pero no es decirle a las personas o divulgar cómo me siento, sino primeramente ir en oración, pero luego también sí a esas personas específicas, a esas personas que Dios está poniendo, que sabemos que van a ser de bendición, que van a ser apoyo para levantar, ¿verdad? Para fortalecernos, amén, para darnos una palabra, porque también hay personas, lamentablemente, que no van a ser de bendición, que luego, en lugar de levantarte, te pueden hundir. Entonces, también es eso. Que no entienden, que no entienden el duelo, que no entienden lo que tú estás viviendo. Yo recuerdo que como al tercer día hubo alguien que me pareció un poquito atrevido, ¿verdad? Pues una mujer, pero, pastora, pero ya deje de llorar, que usted es la pastora. Ay, Dios mío. Soy humana. No, hay imprudentes. Soy humana, soy humana, sí, ¿verdad? Y no murió cualquiera. O sea, murió mi esposo, mi amigo, claro, bueno, o sea, nosotros éramos unidos, ustedes lo saben. Sé, entonces, sí, ¿cómo me vas a decir eso? Yo lo que hice fue, la escuché, pero seguí y después le dije, yo soy humana. Y murió mi esposo. Sí. Murió mi esposo, le dije. Y sí, hay momentos que definitivamente, hay momentos que uno se tiene que aislar, es porque te abruma la gente con cosas. Exacto. No llores más. Para cuidarte. Sí, yo sé que algunos lo hacen, o la mayoría lo debe hacer por bien, pero en realidad queda en silencio. Yo le aconsejo a la gente que está apoyando o que está del otro lado del que perdió el ser querido, quédate en silencio. Está ahí, ora, un hombro allí, un abrazo. Dale un abrazo, está ahí, siéntate a su lado, dale la mano, ponle la mano dale la mano, dale un abrazo y ora ahí calladito, ora, dale, o sea, Señor, dale paz, bendícela, pero no te pongas a decir palabrerías que esa persona en el momento no va a entender, esa persona en el momento está dolida, no va a entender, entonces mejor espera que esa persona, sí, hay que ser prudente. Y el que está pasando el proceso, uno también necesita digerir lo que está viviendo. Sí. Y he aprendido también definitivamente que, y bueno, es como ley de vida, ¿no? Cuando una persona no ha pasado por eso, a veces también habla muy ligero. Claro. Yo recuerdo, y en otro episodio les hablaré de eso, esto se llama Y Contando, pero cuando tuve mi pérdida de mi primer bebé, imagínate, el sueño, el anhelo, y recuerdo también, estaba en la iglesia y alguien me dijo,
Bueno, ya pasó una semana, Sailí, hay que montarse en las cosas que hay que hacer. Y yo digo, definitivamente. Pero claro, era alguien joven, no sabe. Después esa misma persona me dijo, definitivamente no sabía lo que te decía. No, y eso pasa cuando no has perdido a alguien. O muchas veces estás enfocado en alcanzar un objetivo, en lograr algo, pero es necesario ponerse en los zapatos de la Sí. otra persona. Y como Y bien dijiste, si no sabes qué decir, pero entonces estar allí, en callar. Y, silencio. pastora, y ya para ir, como dice mi esposo, el pastor, sacando el tren de aterrizaje. Pero tú sabes que cuando él dice sacando el tren de aterrizaje todavía falta media hora de prédica. Ok. Pero bueno, aquí en el programa no es así. Tendremos que tener otra segunda etapa, pero para ir cerrando, quisiera conocer un poco y que los que nos están escuchando conozcan ahora cuáles son los sueños de Sandra Martínez, ¿no? Bueno, sí, como pastora, como mamá, pero también como mujer. Cumplir los sueños de Dios. Amén. ¿Cuáles son Porque esos definitivamente este proceso ha sido para eso. Este proceso ha sido que entendí que tenía que morir a mí para servirle a Dios tiempo completo. Eso que decía que cómo lo pude hacer, cómo lo he hecho, pues primero yo estaba esperando por la decisión de nuestros apóstoles. Y mi apóstol me dijo, sigue que tú puedes. Y eso fue en pequeñas palabras, pero fue un impulso. Claro, estaba confiando en ti. Sí, mi pastor al día siguiente me dijo, hija, Dios hace cosas inusuales que no entendemos, pero si Dios te dejó ahí es porque lo puedes hacer. Entonces entendí que tenía que dejar mis sueños a un lado para cumplir los de Dios. Y hay cosas que quiero, que yo como mujer quería, como esposa, como madre, pero he dejado que Dios vaya guiándome. Y hay cosas que tuve que, de verdad, pastora, morir, dejarlas a un lado. Hay gente que no lo entiende. Yo sé que hay mucha gente que me conoce de antes y no entiende por qué mi vida ha cambiado, pero completamente. Porque he dejado, de ejemplo, a mí me gustaba hacer muchos negocios, trabajar todo, y hay gente que no entiende por qué hay veces que estoy muy metida en las cosas del Señor para eso, pero quiero decirte que cuando Dios te habla y Dios quiere algo de ti, tú tienes que obedecer, solamente obedecer. No es fácil, tampoco, no es fácil, porque vuelvo y repito, para nadie es fácil morir a sí mismo y morir a sus sueños, morir a cosas que tú querías, que proyectos que tú tenías, pero Dios poco a poco te va mostrando el camino. Él me dijo, estaré contigo. Este es un anillo de promesa, lo que tengo aquí, es un anillo de promesa. Ese mismo día que Dios me dijo que mi esposo iba a fallecer, ese día en la noche había servicio en la iglesia y estaba yo allí, ¿sabes? En eso con el Señor. Dios mío, ¿cómo así que te va a llevar mi esposo y todo eso? Y una hermana que ni sabía por lo que yo estaba pasando, se acercó a mí y me puso este anillo. Y yo no, o sea, con mis ojos cerrados de tanto llorar, y ella me puso este anillo y me dijo, pastora, quiero decirle, no me pregunte cómo, por qué, la bendigo, es una hondureña que amo muchísimo, y me puso el anillo y me dijo, el Señor le manda a decir que Él estará con usted todos los días de su vida y con sus hijos, que cuidará de usted y de sus hijos. Qué hermoso. Y yo, wow. Pero no mire el anillo, solamente escuchaba, pero imagínate, era confirmándome lo que Dios me había dicho en la mañana. Y lloraba más y lloraba. Ella se fue, cuando salimos de la iglesia, ella me comentó, me dijo, no me pregunte cómo, porque solamente recíbalo, es muy valioso, es costoso, es valioso, pero más es que el Señor se lo envía. Es tanto, hasta lo compartí con mi esposo, lo llamé, ay, mira, me regalaron este anillo, le comenté todo, y él me dijo, cuídalo mucho, porque viene de parte de Dios. Y pues cada vez que, o sea, entendí que Dios definitivamente te muestra, pero te dice, ahí estaré contigo. Y Él es el que ha estado conmigo, entonces hizo un pacto con Él. Esto para mí es un pacto, una promesa. Él es tu esposo. Él es mi esposo. Tanto cuando paso situaciones
difíciles, como toda mujer, como madre, como pastora, como hija. Solamente me toco el anillo y le digo, tú lo prometiste. Amén. Que estarías todos los días conmigo y que estarías con mis hijos. Así que si tú eres mi esposo, sácame de esto, ayúdame en esto. Manifiesta. Y cómo no servirle, pastora, cómo no dejar mis sueños a un lado y seguir los sueños de él. Amén. Si tengo proyectos, este año tengo algunos proyectos, pero también le pedí permiso a él. Le dije, si quieres que los haga, dame el aval, pero en realidad, pastora, vivo para servirle, vivo para adorarle. Hoy me toca predicar en una iglesia y el Señor me dio una palabra de el corazón agradecido adora en libertad. Y es así, vivo agradecida con Dios. De verdad que Dios ha sido bueno, ha sido mi esposo. De verdad ha estado allí para mis hijos y para mí. Y a ti que nos para escuchas, la iglesia. Y quizás escuchas a la pastora Sandra y dices, pero ¿cómo así? ¿Cómo morir a mis sueños? Pero entonces ese Dios es malo, porque puso esos sueños. Eso serían muchas cosas, pero en estos breves minutos quiero decirte que, como dice la Biblia, los planes de Dios son mayores y mejores que los nuestros. Cuando Él nos dice, ¿verdad?, que es necesario que muramos a nosotros mismos, y cuando escuchas a la pastora Sandra decir morir a sus sueños, créeme que Dios nunca se queda con nada. Cuando Él nos pide algo, ese algo se vuelve nada, se vuelve pequeñito en lo que Él nos da, porque Él no se queda. Si Él te está diciendo en esta hora, quizás no has perdido un familiar literalmente, no estás viviendo un duelo por la muerte de un ser querido, pero quizás es un duelo por un matrimonio que se acabó, por un trabajo que era el trabajo de tus sueños aparentemente, y ahora todo te dice que no vas a poder volver a tener eso que tenías. Quizás, sabes, una relación con un hijo que aparentemente muere, el hijo está vivo, pero la relación murió. Sea lo que sea que estás pasando, y si Dios te está diciendo que renuncies aparentemente, o sea, que muera, créeme que no se va a quedar con eso. Hace cosas mayores, pastora. Hace cosas mayores. Él lo ha hecho, ha hecho cosas mayores. Y te invito a que leas el libro de Job, búscalo ahí en la Biblia. Si no conoces, usted va a buscar la Biblia, busca Job. Dice que todo lo que él vivió, pero nunca se consiguió que Job maldijera a Dios. No. Nunca o sea, sí pasó el momento difícil, pero para resumirte el final, dice que le dio Dios a Job mucho más de lo que él había perdido. Amén. Entonces, de verdad, créeme que el Señor no se queda con nada. Y sé que así lo va a hacer contigo, pastora, porque ya lo ha hecho, pero mayores cosas vendrán. De hecho, veníamos hablando en el carro de eso, esa gracia y ese favor que Dios te ha dado, y en este año que la palabra profética, favor divino, lo estamos creyendo. Pastora Sandra, yo te pido que por favor hagas una oración por esas personas que nos están escuchando, ¿verdad? Para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sea lo que sea que ellos estén viviendo, allí donde estén, lo puedan alcanzar. Amén. Gracias, pastora. Bueno, primero quiero decirte que no te apartes, no permitas que el enemigo toque esa mente, tu mente, sino que ríndete a Dios. Ponte de rodillas cuando estés mal, o donde quiera que estés, rinde tu corazón. Sobre todo, rinde tu corazón. Amén. Porque a veces hay muchas personas que se ponen de rodillas, pero no rinden su corazón. Yo hoy te invito a que arrodilles tu corazón, a que rindas tu corazón a Dios y le digas, Señor, yo con mis fuerzas no puedo. Amén. Yo solo no puedo hacerlo, pero tú eres mi fuerza, tú eres mi luz, tú eres mi camino, así que me tomo de tu mano y sigo avanzando. Así que quiero decirte que todos los duelos pasan, el dolor pasa. Es un proceso, sí es un proceso, pero el Señor es quien nos acompaña y nos sana. Así que, Padre, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de estar aquí, Señor, juntas en un solo sentir. Sí, Señor, gracias, Señor, porque nos has permitido que a través de nuestro dolor también podamos ayudar a otros. Amén.
Y te pido, Señor, que sanes los corazones, que alinees la mente del que está cautivo, Dios, del que el enemigo ha querido cautivar allí, que ha querido tenerlo en cautividad. Señor, yo te pido libertad para el cautivo. Amén. Te pido sanidad, Señor, para aquel que siente sus emociones, Señor, quebrantadas. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo descienda con poder donde quiera que esté esa persona. Amén. Y seas tú sanando, seas tú pasando tu mano sanadora, ese bálsamo fresco sobre su mente y sobre su corazón. Te pido que limpie sus pensamientos y los lleves cautivo a la obediencia de Cristo. Y sea usted, Señor, llenándolos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Te damos toda gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Pastora. Pastora Sandra, gracias a ti. Y bueno, a ti que nos ves, te invito a que no te quedes tú solo con este programa que sé que ha sido de bendición, sino que lo puedas compartir con familiares, amigos que puedan estar necesitando esta palabra. Recuerda que todo lo que Dios hace en nuestra vida o nos da de alguna manera es para que también nosotros podamos ser de bendición a otros. Amén. También te invito a suscribirte, a darle me gusta para que también te pueda notificar cada vez que Y Contando esté disponible para ti. Nos vemos en un próximo episodio y recuerda que una palabra de Dios puede cambiarlo todo. Dios te bendiga.